La FIA habría dado luz verde a los proyectos de las unidades de potencia de Mercedes y Red Bull. Pero esto no es una simple aprobación, es una validación de que estos equipos fabricantes cumplen con las especificaciones del reglamento impuesto por la FIA. Hablamos de la cámara de combustión, del motor de combustión interna de las unidades de potencia. Ahora se abre una guerra abierta entre los fabricantes, porque estos equipos salen reforzados al igual que sus clientes. Hoy te explico qué aprobó realmente la FIA o qué validó la FIA, por qué Mercedes y Red Bull salen bien reforzados y cómo van a reaccionar los rivales para el 2026. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a Durán F1, donde te llevaré información del mundo a motor. La Fórmula 1 atraviesa uno de los momentos más técnicos y sensibles en los últimos años. Los motores del 2026 buscan ser más sostenibles, con mayor peso eléctrico y límites técnicos muy estrictos. Según informó Motorsport Italia, este nuevo reglamento ya ha provocado una guerra abierta entre fabricantes, centrada en una sola clave del motor: la cámara de combustión. Y es que, según Mercedes y Red Bull Powertrains, entregaron a la FIA documentación detallada, incluidos los planos completos de la cámara de combustión, para demostrar que su diseño cumple con el reglamento impuesto por la FIA. La cámara de combustión es el corazón del motor, y ahí se define el ratio de compresión y gran parte del rendimiento térmico. El punto más delicado es cómo se mide ese ratio. La FIA considera legal que el motor cumpla el límite en los test de temperatura ambiente, incluso si en condiciones reales de funcionamiento ese valor puede aumentar. Esto recuerda polémicas del pasado, como las alas flexibles. En los tests todo es legal, pero en pista el comportamiento cambia. Tras revisar los diseños, la FIA confirmó que los proyectos de Mercedes y Red Bull Powertrains cumplen con la normativa, permitiéndoles continuar con su desarrollo. Pero eso se habla de luz verde, no es una aprobación de rendimiento, sino una validación técnica clave a lo que fabricaron y a la tecnología que impuso Mercedes y Red Bull. Desde la era híbrida, Mercedes vuelve a demostrar algo que ya vimos en el pasado. No solo sabe hacer motores rápidos, sino eficientes. Sabe interpretar bien el reglamento, buscar esas zonas grises y darle la mejor validación técnica para los ojos de la FIA. Esta validación refuerza su posición como referencia técnica en esta era híbrida. Mercedes no necesita reinventarse. Ella por sí mismo evoluciona cada vez que la FIA impone nuevo reglamento. Así que eso históricamente lo ha hecho mejor que nadie, y le da méritos a que el equipo Mercedes va por muy buen camino para el 2026. Ahora lo más incómodo en el paddock es un equipo que se llama Red Bull. Por primera vez en su historia, Red Bull no solo compite como equipo, sino como fabricante de motores. Que la FIA valide los planos de su cámara de combustión interna confirma que Red Bull Powertrains, en alianza con Ford, ya juega en la primera división técnica. Red Bull controla el chasis, la aerodinámica y ahora también el corazón del vehículo, las unidades de potencia. Si este proyecto funciona, Red Bull va a dejar de depender de cualquiera. Eso cambia completamente el equilibrio de poder de la Fórmula 1. Pero hay que tomar en cuenta algo. Red Bull por sí sola no es fabricante de motores de la Fórmula 1, sino que es una herencia que le deja Honda, que se va con Aston Martin. Entonces Honda con Aston Martin lleva su herencia de experiencia de trabajo con Red Bull, y Red Bull adquiere la experiencia de fabricar una unidad de potencia muy eficiente, y ahora parte de allí para hacer de Red Bull Powertrains, y en alianza con Ford, una de las unidades de potencia pudiera ser temibles en el 2026. Y recordemos una cosa, que no solamente va a suplir a Red Bull Powertrains,
sino que también va a suplir a su equipo B, el equipo Visa Cash App. Entonces, dos equipos dando muchos datos, Red Bull y Visa Cash App, al fabricante de Red Bull Powertrains en alianza con Ford, pudiéramos estar en un momento muy temible en Red Bull, porque su unidad de potencia pudiera dar miedo, al igual se pudiera comparar con la de Mercedes. Ahora Ferrari, con su peso histórico, pudiera forzar a la FIA a muchas cosas y pudiera también acusar a estos equipos y a sus clientes de ya tener una ventaja. Pero Ferrari pudiera pedir aclaraciones formales a la FIA, forzar interpretaciones del reglamento, buscar que eso que validó la FIA hoy pudiera ser más limitado para el día de mañana. Ferrari entiende que el punto crítico no es el motor en sí, sino la interpretación del ratio de compresión en condiciones normales. Que cambie el método de medición pudiera forzar Ferrari diciéndole a la FIA, o que congele ciertos parámetros antes de que esta ventaja sea irreversible. Ferrari no acusa, Ferrari presiona, y cuando Ferrari pregunta a la FIA es porque siente que alguien encontró oro en una zona gris del reglamento. Honda, un silencio y pudiera ser una acción interna. ¿Qué pudiera hacer Honda? Pudiera entrar en zonas o en guerras mediáticas, analizaría todo internamente, ajusta su propio diseño para no quedarse atrás. Honda sabe que Red Bull es un socio histórico, pero ahora también sabe que es su rival directo como fabricante. ¿Esa interpretación es replicable para los japoneses o necesita una solución alternativa igual de eficiente? Honda no pedirá cambios inmediatos, pero tomará nota y se reinventará y evolucionará, o copiará la misma estrategia de Mercedes o Red Bull, o le evolucionará. Honda no levanta la voz, pero toma apuntes, y cuando Honda toma apuntes suele responder con evolución en su ingeniería. Audi es el actor más delicado en esta historia. Llega nuevo, bajo un reglamento que prometía igualdad, y ya se encuentra que ya que los grandes están explotando zonas grises, Audi necesita una FIA más estricta, porque no tiene margen histórico con Ferrari y con Mercedes. Entonces pudiera presionar para cierre de interpretaciones ambiguas que garantice que todas las ventajas estructurales tempranas no influyan, se ve en pista. Audi puede permitirse empezar el 2026 desde atrás. Audi se pudiera convertir en el 2026 lo que es hoy o fue la extinta Renault, porque Alpine con Renault está en una posición bastante cómoda, si se pudiera decir. Pudiera ver cómo su equipo pudiese pasar de su último lugar que terminó en el 2025 a dar un salto bastante real en el 2026, ya que pudieran tener una unidad de potencia bastante buena en su palmarés. Entonces Alpine pudieran alcanzar un nivel o subir el nivel para el 2026, porque ya el problema ya no compete solamente a su unidad de potencia, que sabemos que la unidad de potencia del 2025 fue muy rezagada por detrás y quedaron congelados. Ahora que ya poseen o que van a poseer una unidad de potencia Mercedes y con un plus, entonces el equipo Alpine pudiera estar por encima de sus rivales para el 2026. Ahora, ¿qué pasa con los equipos clientes? McLaren, Aston Martin y Williams y otros equipos que aún no deciden, ojo, pero también pudieran sufrir consecuencias. Los clientes de Mercedes ahora, en estos momentos, respiran tranquilos. Los que no miran con preocupación. Esto refuerza el poder de ciertos fabricantes y condiciona decisiones futuras. Cuando la FIA valida una interpretación técnica, no solo afecta a los fabricantes, sino a toda la parrilla. Entonces, en conclusiones clave, nadie acusará directamente, pudiera ser. Todos presionarían a la FIA, eso sí se vería. La FIA observará datos reales y si alguien se escapa demasiado, el reglamento cambiará, eso sin duda. La guerra de los motores del 2026 no se va a decidir en una sola carrera en el Gran Premio de Australia. Se va a decidir en despachos, documentos técnicos y en reuniones cerradas y resoluciones de la FIA. Pero ahora, en mi conclusión general de todo, los equipos que no son clientes a Mercedes y Red Bull, ¿se van a quedar callados
o va a empezar la guerra mediática por las unidades de potencia del 2026.